Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Nos da mucho gozo saludarlos. Esta mañana tenemos un invitado especial con nosotros. Es el evangelista de nuestra conferencia, el pastor Amado Sánchez, que se va a encargar de presentar el mensaje para todos. Solo les anuncio que el próximo sábado vamos a iniciar con el culto en la iglesia, solamente el culto divino. Se pueden registrar con la hermana Gigi para tomarlos en cuenta, ya que la capacidad será un tanto reducida. Feliz sábado y bienvenidos sean todos. Muy buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Les deseo muchas bendiciones en este día maravilloso porque es un día especial. El sábado es un encuentro que tenemos con Cristo Jesús. Les invito para que tengamos una oración antes de comenzar. Querido Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das oportunidad de predicar tu santa palabra. Por lo tanto, pedimos tu bendición para poder impartir como tú quieres y que llegue a nuestros corazones como tú quieres, para que te sirvamos como tú quieres. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 8 y versículo 5 en adelante. San Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Esta es palabra de Dios. Aquí hay varias lecciones que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Si le pusiéramos una síntesis de este tema en 2 letras solamente, sería fe. La síntesis de esta narración es fe. La palabra más chica y la más grande que podemos encontrar en la Biblia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Así lo dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Por eso Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Cambiemos la pregunta y digamos, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en mí? Pon ahí tu nombre. ¿Hallará fe en ti cuando venga el Hijo del Hombre? Porque el justo por la fe vivirá. Vamos a ser salvados por fe, por gracia. Al que tenga fe, al que crea eso. Y algo tan sencillo, Dios nos pone la salvación en charola de plata. El problema somos nosotros, que muchas veces dudamos de sus promesas maravillosas. Pero aquí vamos a ver este relato de fe. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Imaginemos que viene aquel centurión, imagínese, usted se puede imaginar, mientras no rompa ningún principio bíblico, usted puede imaginar. Imagínese que viene aquel centurión, un jefe de soldados, imagínese lo que viene en su caballo y llega ahí a Capernaum, donde está Jesús. Dice, viene a él. ¿A quién viene? A Jesús. Y viene rogándole. Aquí hay dos lecciones. La primera es, ¿a quién tenemos que ir cuando tenemos un problema? A Él, a Jesús. ¿Tienes un problema de que estás perdiendo el trabajo? No te preocupes, tú ve primero con Él. ¿Con quién Él? Ve con Jesús. ¿Tienes problemas en tu hogar con tu hijo? Posiblemente esté en drogas, posiblemente no quiera saber nada de Dios. Ve con Él. ¿Con quién Él? Ve con Jesús. Puede ser que tu matrimonio esté en problemas, ve con Él. ¿Con quién Él? Ve con Jesús. Puede ser que estés enfermo, tienes un familiar enfermo, está bien, vas a ir con los doctores, pero ve primero con Él, mas buscad primero a Él y lo demás viene por añadidura. El centurión vino con Él. Posiblemente vio antes otros recursos, pero ahora vino con Él. Y vino rogándole. Cualquier problema que tengamos, créeme, Jesús tiene la solución. Él tiene la solución. Cualquier problema. ¿Te falta alimento en tu casa? Ve con Él. Y te va a dar lo suficiente para que tengas para vivir. Ve con Él. Cualquier problema que tengas, ve con Él. Pero eso que nos quede bien grabado, ve con Él, ve con Él, ve con Él, ve con Él, clama a mí y yo te responderé. Y vino rogándole. Tenemos que ir a Jesús rogándole. ¿Por qué rogándole? Porque cuando tú le ruegas, tú te estás humillando. Te ruego que me ayudes, te ruego que me ayudes con mi hijo, te ruego que me ayudes en mi hogar, te ruego que me ayudes a conseguir un trabajo, te ruego que me des la salud, te ruego que me sanes, te ruego, te ruego, te ruego. ¿Por qué? Porque me estoy humillando yo y el que se humille será ensalzado. Pero el que se ensalce será humillado. Y él está rogando, 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 rogando. Eso me mantiene en conexión con Él. Y la mayor necesidad del mundo ahorita es mantenernos en conexión con Él, con Cristo Jesús. Rogándole. Versículo 6. Y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mi criado está postrado en casa. El problema que tenía no era ni con su hijo, ni con su esposa, ni con el trabajo, era con su criado que estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Se estaba preocupando por su criado, se preocupaba por su criado. Aquí hay un mensaje. ¿Tienes algún empleado? Y a lo mejor tiene problemas, preocúpate por él también. Porque todos somos hijos de Dios, todos. Y por cuanto lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve hambre, me diste de comer.
Preocupémonos por nuestro prójimo, como este centurión. Mi criado está postrado en casa. Era su criado, pero ya no le servía para nada. Le sirvió un tiempo. Ahora estaba postrado, era su criado, pero estaba postrado. A veces cuando ya un empleado, qué sé yo, se enferma y no nos es útil, puede ser que ya lo despidamos, qué sé yo. Si estoy hablando para alguien que está en esa circunstancia, pues sería bueno que pensemos en este centurión. Se preocupaba por su criado. Estaba paralítico y dice, gravemente atormentado. Yo no sé si tenía familia o no tenía familia, pero dice gravemente atormentado. Paralíticos de ese tiempo sufrían más porque no había los recursos que hay ahora, no estaba la medicina que hay ahora que puede mitigar mucho dolor. Ahí estaba, yo me lo imagino aquel criado en la noche, posiblemente que es cuando estaba más en silencio, con aquellos dolores, gravemente atormentado aquel paralítico, gravemente atormentado. Tú has visto posiblemente a gente que esté gravemente atormentada, ahora que ha venido con esos problemas de COVID-19, tanta gente que vive atormentada. Qué duro es eso, qué duro es eso. Y Jesús le dijo, la respuesta maravillosa, yo iré y le sanaré. Cuando tú vas a Él, Él viene a ti. Venid a mí y estemos a cuenta. Venid a mí. Y cuando vamos a Él, Él viene también a nosotros. Yo iré y le sanaré. Así sencillo. Jesús nos la pone bien sencilla. Yo iré y te solucionaré tu problema. Tú ve a Él y ruégale. Y yo creo que este mismo Jesús de hace 2000 años, que aquí estaba, es el mismo Jesús que existe hoy, porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo. Le dijo a él, yo iré y lo sanaré. Él puede ir también a tu casa, porque Él está en todos lados, es omnipresente, es poderoso. Yo iré y lo sanaré. Él irá a tu casa y solucionará tu problema. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él es su promesa. Clama a mí y yo te responderé. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Son palabras de Él. Y ya estaba todo arreglado. Yo imagino que Jesús ya se estaba encaminando para ir con el centurión a su casa. Yo iré y le sanaré. Siempre cuando vas a Jesús va a haber respuesta positiva. Siempre que vayas a Jesús vas a tener la mejor respuesta. Siempre que vayas a Él vas a tener la mejor respuesta. Pero respondió el centurión y dijo, no, Señor, no. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No soy digno de que entres bajo mi techo. No vayas. ¿Por qué decía él no soy digno? Pues romano, judío, pecador, santo, tinieblas, luz. No soy digno de que entres bajo mi techo. Y la verdad les digo una cosa, ninguno somos dignos de que Jesús entre a nuestro hogar, a nuestro corazón. De hecho, les voy a decir una cosa, los que ya nos bautizamos, ninguno éramos dignos de bautizarnos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ninguno éramos dignos de eso, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el pago, es lo que merecemos, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte.
Ninguno merecíamos el bautismo, porque el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ninguno merecemos eso. Merecemos la muerte, y la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. No la muerte normal, la muerte eterna. Y todavía aún así de que no merecíamos. Todavía algunos así pensamos mucho para bautizarnos, para entregarnos a Él. A pesar de que no merecíamos el bautismo, lo postergamos. Y si hay alguno que me está escuchando ahorita por ahí que todavía no entrega su vida al Señor, quiero decirle que no es digno. Pero gracias sean dadas a Dios que Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, que tenga fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No soy digno. Yo no soy digno. Somos pecadores y pecamos todos los días, nos levantamos, oramos y en el día ahí está el enemigo rondando. Señor, blíndame contra el enemigo, blíndame contra las tentaciones, porque todo el día el bien que quiero no hago. Y el mal que no quiero, ese hago. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo decía Pablo y lo decimos también nosotros, porque nos pasa exactamente lo mismo. Todos los días. Pero, hijitos míos, dice San Juan, esto escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de Dios. No somos dignos. No soy digno de que entres bajo mi techo. No somos dignos. Pero gracias porque Cristo murió por nosotros, ahora somos dignos, porque Cristo nos ha aceptado. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Solamente di la palabra. Yo sé que tienes autoridad, yo tengo autoridad, yo le mando a mis soldados hagan esto y lo hacen, vengan y vienen, vayan y van. Tú también tienes autoridad, nada más di la palabra. Nada más di la palabra, levántate y anda. Nada más di la palabra. Nada más di la palabra. Y Jesús se lo quedó mirando. Y los discípulos se le quedaron mirando. ¿Qué pensó Jesús y qué pensaron los discípulos? Los discípulos pensaron, estoy imaginando que pensaron lo siguiente: este romano no sabe cómo trabaja Jesús. Este romano no sabe que Jesús necesita hacer lodo y ponerle en su columna. Este soldado no sabe que Jesús tiene que escupir la saliva. Este soldado no sabe que Jesús tiene que poner la mano. Este soldado no sabe cómo funciona Jesús. Es lo que posiblemente estaban pensando ellos. Pero ¿qué estaba pensando Jesús? Jesús estaba pensando en él y en ellos. De dos maneras diferentes. Porque dice, al oírlo Jesús se maravilló. Al oírlo Jesús a él se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, en verdad os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ellos eran los de Israel, con él se maravilló, y estos ya que estaban acá, una vez estaba Jesús en el monte de la transfiguración, con Pedro, con Juan y con Santiago. Y ahí en el monte de la transfiguración se apareció Elías y Moisés hablando con Jesús y animándole por todo lo que iba a pasar.
Y ahí estaba Pedro y dice, Señor, ¿por qué no hacemos aquí unas 3 enramadas y nos quedamos? Estamos bien a gusto aquí. Pero mientras estaban abajo los otros, abajo estaban los otros discípulos. Y llegó un padre con su hijo enfermo, lunático, echaba espuma por la boca. Y los discípulos querían sanarlo y no podían. Y no podían, uno y otro. Y en eso iba bajando Jesús. Y ahí estaba la multitud. Y la multitud ya estaba molesta, porque parecía como que fueran charlatanes. Y viene el padre y le dice, a ver tú si puedes hacer algo. Por culpa de ellos ya estaba el padre también molesto. Y Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer algo? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Y aquel padre le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo está eso? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, yo venía creyendo, pero al ver esto que no hicieron tu gente, ahora me siento como incrédulo. Ayúdame, ayúdame. Y Jesús sacó el demonio de aquella persona, lo sanó. Y le dicen los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos nosotros? Por vuestra falta de fe. Falta de fe. Porque este género no sale sino es con ayuno y oración. Y cuando haya eso, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y ponte allá. Pero esto no sale si no es con ayuno y oración, entrega, oración, 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 ayuno, ayuno, oración, oración. Por eso Jesús se maravilló. Porque esta persona tenía mucha fe, pero este pueblo de Israel, ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Tenían fe, pero este tenía tanta fe, o sea, tenía mucha fe, más que los del pueblo de Israel. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló. Y sabe una cosa, aquí yo encuentro otro mensaje. Era un romano, eran judíos los israelitas. Hay gente, dice el libro Conflicto de los Siglos, que hay gentes que Jesús tiene en otras iglesias, que en su momento propicio, gente que tiene fe, y llevan a cabo lo que les han enseñado. Y en su momento propicio, cuando llegue el momento adecuado, Dios va a hacer esa gente que salga de esos lugares y los va a juntar como un solo pueblo. Y ahí va a estar todo su rebaño. Y entonces Jesús dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente. Van a venir muchos de diferentes iglesias, católicos, bautistas, metodistas, pentecostés, qué sé yo. Muchos del oriente y del occidente. Y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Van a venir muchos. Van a venir muchos, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no han venido esos muchos ahorita? Porque en los últimos días va a haber la lluvia tardía y vendrán muchos, pero ¿por qué no han llegado esos muchos ahorita? ¿Por qué no se bautizan de miles como en el Pentecostés? ¿Por qué? Posiblemente, todavía, la iglesia no está preparada. Porque en la iglesia todavía hay los dos grupos, hay el trigo y hay la cizaña. Y posiblemente, si entrara esa gente, la cizaña los echaría a perder. Posiblemente. Pero cuando venga el zarandeo, esa cizaña va a salir, va a quedar el puro trigo. Y ya cuando salga la cizaña y quede el puro trigo, entonces Dios trae a toda esa gente como un solo pueblo. Yo ruego porque tú y yo seamos trigo. ¿Y cómo podemos ser trigo? Simple y sencillamente, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Todos los días Jesús pedía todos los días un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y si eso lo hacía Jesús,
Si eso lo hacía Jesús, con mayor razón nosotros. Jesús vencía no porque fuera Jesús, vencía porque tenía dentro de él el Espíritu Santo. Cuando él se bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Se lo llevó el Espíritu al desierto, y ahí el enemigo lo atacó, pero ya había recibido el Espíritu Santo, y no cayó en ninguna de las 3 tentaciones. No cayó, ¿por qué? Porque había recibido el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que todos los días podamos pedir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Saben por qué? Porque no podemos contra él. Contra el enemigo no podemos. No podemos contra el enemigo. Tenemos que ir a él, y él es el Espíritu Santo. Cuando yo estaba en la primaria, ahora le llaman bullying, pero antes le llamaban carrilla. O sea que siempre ha habido bullying, pero antes le llamaban carrilla. Y me acuerdo que en esa primaria, no se me olvida, estaba en segundo y en tercer año, no se me olvida que había un chaparrito, ¿cómo me fastidiaba? ¿Cómo me fastidiaba? Ay, estaba siempre dando, le decían el barrilito, estaba bien musculoso, bien fuertecillo. Yo estaba todo ñango, todo flaco ahí. Y me pegaba y me agarraba aquí del cuello, así, y casi me mataba siempre. Y ahí estaba siempre sobre mí. Yo hasta tenía miedo de ir a la escuela porque me iba a encontrar ese barrilito. Ahí estaba, dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Pero un día se me prendió el foco. Y ya venía el barrilito a darme otra vez. No se me olvide, me estoy grabando así el salón donde estábamos. No se me olvida. Y un día vino el barrilito a darme y estaba otro que estaba más grande, más fuerte. Y cuando me iba a dar dije, a ver si eres tan valiente, ponte con aquel. Y el barrilito se creía mucho. Y fue con aquel. Ay, 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 ni hubiera ido con aquel. Porque aquel le puso una santa revolcada que le puso, le moqueteó y le dio con ganas. El siguiente día que venía el barrilito caminando, yo nada más le dije, te voy a echar a aquel. Si me haces algo, te voy a echar a aquel. Y ya nunca más me molestó el barrilito. Nunca más. ¿Quién es el barrilito? El barrilito es el enemigo, que viene todos los días a darnos carrilla, a darnos bullying, a burlarse de nosotros. Ahí viene el barrilito, el enemigo todos los días, viene a fastidiarnos la vida todos los días. Pero ¿sabes una cosa? No va a poder. El barrilito anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí anda alrededor. Pero ¿sabes una cosa? También alrededor está el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa persona grande es Jesús, que ya le dio una revolcada al barrilito, ya le dio una revolcada al enemigo, ya lo revolcó. No puede contra ti nada, por eso tú pides, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Porque yo no puedo contra él, no puedo, pero él ya lo revolcó. 1 y 1000 veces. Por eso, lo más importante es creer, tener fe de que él está con nosotros. Y entonces sí, nos vamos a sentar junto con aquel grupo grande que junte Jesús para estar con Isaac, con Abraham, con Jacob, en el reino de los cielos. ¿Con quién te gustaría sentarte en el reino de los cielos? Claro, con Cristo Jesús. Pero ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Pablo? Le va a decir, Pablo, ¿cómo estaba la cosa cuando tú eras Saulo y que perseguías a los cristianos y que te convertiste? Platícame, imagínate ahí platicando con Pablo todo cómo fue.
Imagínate platicando con Adán, con Eva. ¿Cómo es posible que fueron engañados por la serpiente cuando Dios ya les había dicho, a ver, platíqueme cómo fue? Y ahí platicándonos. Imagínate platicando con Abraham. Abraham, ¿cómo te sentiste cuando ibas a sacrificar a tu hijo que estaba ahí? Isaac, ¿cómo te sentiste cuando te ibas a sacrificar a tu papá? Y tantos personajes. Con José, platícame José, ¿cómo fue tu vida? Platícame cómo te sentiste con tus hermanos. En fin, va a haber muchas cosas para platicar, pero ¿cómo será esto? Si tenemos fe, Jesús se maravilló, dijo, ni aún en Israel hay tanta fe, pero en nosotros vamos a tener fe, porque sin fe es imposible agradarle. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? No somos hijos del rey. Sí somos hijos del rey. ¿Seremos echados fuera? No. En ese tiempo estaba hablando los hijos del reino porque no tenían fe. Era pura hipocresía. Los dirigentes era pura falsedad. Se dejaban guiar por tradiciones. Pero hoy en día el mensaje es para nosotros, que tú y yo como hijos del rey no caigamos en eso, que no sigamos solamente por tradiciones, sino que sigamos solamente con un escrito está. Y la fe viene por el oír, y Jesús se va a maravillar con nosotros. Que cuando vengan las pruebas, ahora por ejemplo que pasó está pasando esto del coronavirus, que nos fortalezcamos más, que a lo mejor algunos van a perder un trabajo, fortalécete, porque Él es el que viene y te va a dar todo lo que tú necesitas. A una enfermedad, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Sabes que anoche estaba platicando por Zoom con una familia. Él se llama el pastor Rodolfo Prieto, y les dio un mensaje de esto anoche. Estaba ahí la familia, era como un culto familiar. Y cuando su hijo Víctor estaba enfermo de COVID-19, estaba hospitalizado, estaba en coma, muchos días, yo le dije al pastor, no te preocupes, yo ya hablé con Dios, tu hijo se va a sanar. ¿Tú crees eso? Y me dijo llorando, él estaba llorando. Me dijo, sí, pastor, sí, pero pide más para que yo tenga fe suficiente. Sí, voy a pedir para que tengas fe suficiente, pero tu hijo se va a sanar, tu hijo Víctor se va a sanar. Y yo seguía orando, y muchos estábamos orando por Víctor, muchos. Y la noticia de hace que una semana, no sé, aproximadamente, le pregunto, ¿cómo está tu hijo? Duró muchos días en coma y ya casi haciendo los arreglos para los últimos días que le quedaban. Ya todo estaba perdido aparentemente, pero de pronto viene el milagro. ¿Por qué no hizo Dios el milagro al momento? Porque somos muy olvidadizos. Y Él quiere que estemos rogando, que nos agarremos más de Él, porque al rogar estamos creciendo y Él quiere que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y anoche en el culto familiar que tuve con ellos a través del Zoom, Víctor ha sido sanado. Dijo su hermana, le preguntaron, ¿cuánto tiene de sanidad? No sé, creo que dijo un 98%. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es un milagro. ¿Por qué? Porque hubo gente que tenía fe. Y al que cree, todo le es posible. Tú y yo somos hijos del reino. No seremos echados fuera. No estaremos entre el lloro y el crujir de dientes, porque tú y yo estaremos tomándonos de la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Aquí agarras la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Yo te digo a ti en esta mañana, vete tranquilo. Vete a tu casa tranquilo. Cualquier problema que tengas, vete tranquilo. Y conforme tú creíste que tu hijo iba a ser convertido, vete creyendo eso. ¿Creíste que tu familiar iba a ser sanado? Vete. Y como creíste, te sea hecho. Que el trabajo está por perderse, vete. Porque tú crees en Dios que es el dueño de todas las empresas, vete. Y como creíste, te va a solucionar tu problema. Así le dijo a este centurión, vete. Y como creíste, sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Él nos quiere sanar también a nosotros, pero nos quiere sanar del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Que vayamos en paz a nuestra casa y creamos que el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga y vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias por el mensaje de esta mañana. Señor, pedimos que perdones si no hemos tenido suficiente fe en diferentes momentos de nuestra vida y hemos flaqueado. Perdónanos, Señor. Queremos ir a tomar tu santa palabra porque ahí tomamos la fe para creer, Señor, que todas las promesas tuyas son verdaderas y que no nos va a faltar nada. En los últimos días, cuando vengan los problemas, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros. Señor, gracias, porque vamos a ser salvados en el nombre de Jesús. Y nos queremos sentar con Abraham, nos queremos sentar con Isaac, con Jacob, y nos queremos sentar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Ayúdanos, no somos dignos, pero en el nombre de Jesús pedimos este milagro. Amén.